La Navidad ha sido sinónimo de celebración a lo largo de los siglos, remontándose incluso a las raíces más antiguas, las excéntricas Saturnalias romanas, donde la ciudad festejaba durante casi 2 semanas entregándose al jolgorio, precedieron a las actuales celebraciones. Por otra parte, los pueblos germánicos daban el nombre de Yule al mismo festejo, que tenía como motivo despedir el otoño y dar la bienvenida a la nueva estación en el solsticio invernal. Todavía hoy no dejan de sorprendernos nuevas historias sobre el origen de la Nochebuena, o el propio personaje de Santa Claus, o Papá Noel, San Nicolás. ¿Cómo lo llaman en tu país? Lo leo en los comentarios. Di, por ejemplo, en España lo llamamos así, en México de tal manera, en Colombia de tal otra. Según una narrativa reciente, respaldada por profesores de Harvard, antropólogos y micólogos, la historia del célebre San Nicolás sitúa su origen en una celebración chamánica del Ártico salvaje. Dicha versión narra cómo hasta hace algunos cientos de años, los indígenas Sami de Laponia, una región invernal y boscosa del norte de Finlandia, esperaban en sus casas durante el solsticio invernal la visita de sus chamanes. Estos curanderos eran conocidos por realizar rituales utilizando hongos alucinógenos, concretamente la Amanita muscaria, una seta venenosa color rojo y blanco que consideraban un elemento sagrado. Tan sagrado que de hecho se vestían como los hongos para su visita, con grandes trajes y sombreros rojos y blancos. Cuando llegaban a las puertas de las casas, en muchas oportunidades se encontraban con que las familias estaban atrapadas por la nieve y se veían obligados a descender por la chimenea para luego ser agasajados con un banquete. Los chamanes actuaban como conductos entre la dimensión espiritual y la dimensión humana, trayendo regalos de introspección que buscaban resolver los problemas del clan, distendido per se, en una reunión amena, y tras beber mucho licor se marchaban al término del rito como habían llegado, montados en trineos tirados por renos. Si sumamos todos estos hechos, tenemos los ingredientes elementales de la figura mítica de Papá Noel, componentes que, según los defensores de esta tesis, se filtraron mezclándose con el folclore de San Nicolás. Estas e incontables ceremonias alrededor de todo el orbe terminaron dando forma a la Navidad occidental, la que seguramente hoy estarás celebrando en tu casa. No obstante, desde sus mistéricos orígenes paganos hasta su secularización de la Iglesia, cuando comenzó a ser una auténtica tradición colectiva que trascendía en sí al clero católico, las fiestas en torno al 24 y 25 de diciembre han suscitado todo tipo de emociones a los pueblos, y también incontables desgracias. En 1543, el rey inglés Enrique VIII separó su nación de la Iglesia católica y creó la anglicana, básicamente para divorciarse y dejar de decapitar a sus pobres esposas. Desde entonces muchos puritanos quisieron lavar a la religión cristiana de los presuntos pecados de Roma, aunque no tardarían en replicarlos con creces. Entre ellos, la Navidad, que veían como una herejía pagana, sin ninguna justificación bíblica. La animadversión alcanzó nuevas cotas bajo el reinado de Carlos I, que subió al trono en 1625. La corte real personificó la impía decadencia de la fiesta, celebrando con obras de teatro, mascaradas y bebida abundante. Pero bueno, más allá de lo anecdótico, Carlos I cavó su propia tumba al buscar limitar el poder del Parlamento. En 1642 el órgano legislativo inició una guerra civil y al cabo de 3 años pudo derrocarlo. Lo que estaría muy bien si no fuera porque el Parlamento reemplazó al antiguo régimen por uno nuevo, que era todavía más puritano y autoritario. Uno de sus primeros edictos fue la prohibición de la Navidad. El 25 de diciembre fue declarado día laborable obligatorio. Las tiendas y los mercados estaban forzados a permanecer abiertos y las iglesias debían cerrar sus puertas so pena de cárcel. El Parlamento incluso desplegó a sus soldados para derribar las decoraciones navideñas puestas de forma desafiante por los creyentes y disolver así cualquier servicio clandestino. Pero como siempre pasa, el Estado provocó lo contrario a lo que buscaba. En la sangrienta Navidad de 1947, el alcalde de Canterbury, William Bridge, ordenó el arresto de un mercader que se negó a abrir su negocio, mientras la policía lo sostenía entre
brazos, el político le dio personalmente una paliza en la calle, ante los ojos estupefactos de los espectadores curiosos. Pero la multitud reaccionó de inmediato. Atacaron a Bridge, rompieron y saquearon las tiendas que sí estaban abiertas y rápidamente se hicieron con el control de Canterbury. Incluso capturaron el polvorín y bajo el fuego protector de los fusiles colgaron decoración navideña por toda la ciudad. Los disturbios se contagiaron velozmente. Hubo revueltas en Norwich, Ipswich y Bury St. Edmunds. En todos ellos, los cristianos ofendidos obligaron a otros comerciantes a cerrar sus negocios. La prohibición ofreció una oportunidad a los monárquicos, que aprovecharon el sentimiento pro-navideño para hacer propaganda de su causa. Según el historiador Jonathan Healy, les gustaba rememorar una época de diversión desenfrenada, en contraste con la austeridad cultural del régimen puritano. La ley contra la Navidad no se retiró hasta la muerte de Oliver Cromwell, el Lord Protector de la Commonwealth de Inglaterra. La asunción de Carlos II, hijo del monarca depuesto, puso fin para siempre al experimento republicano. Un pasatiempo navideño perverso del medioevo cristiano era obligar a los rabinos a vestir trajes de payasos y hacerlos correr por las calles mientras los transeúntes les arrojaban cosas, por ejemplo frutas podridas. El 25 de diciembre de 1100, Baudouin de Boulogne, hijo de un conde francés, fue coronado rey de Jerusalén tras una ola de sangrientas cruzadas. Para celebrarlo, los cruzados masacraron a residentes musulmanes y judíos, pacíficos, civiles, al grito de ¡Feliz Navidad, impíos! Otra Nochebuena trágica ocurrió en 1369, cuando el rey Federico III de Sicilia aprobó un decreto para que todos los judíos de su reino lleven una insignia roja de identificación. Sí, la misma práctica que inspiraría al brutal Hitler en el siglo XX. También podemos mencionar la Navidad de 1881 en Varsovia. Durante la Misa de Gallo, una atroz estampida se cobró la vida de decenas de personas. Los cristianos enardecidos culparon falsamente del accidente a los judíos y salieron a perseguirlos por las calles durante 3 días y 3 noches. Decenas de mujeres fueron ultrajadas y más de 1000 varones perdieron sus hogares y sus propiedades. La Navidad también inspiró uno de los movimientos más siniestros de todos los tiempos. Fue en la Nochebuena de 1865. 6 veteranos del sur confederado en los Estados Unidos se reunieron en Pulaski, Tennessee, y no tenían mucho que celebrar. Habían perdido la guerra de secesión. Los estados sureños esclavistas estaban bajo ocupación militar del norte y 2 semanas atrás, la esclavitud, que signaba su modelo de producción agrario, había quedado oficialmente abolida en todo el territorio nacional. Entre cerveza y cerveza, uno de ellos, James Crowe, se levantó de la silla y tuvo una idea: salir disfrazados para atemorizar a los libertos, a los ex esclavos. Dicho y hecho, los 6 se vistieron de fantasmas y pasearon a caballo por las calles de Pulaski, aterrorizando a la población del lugar. Al llegar el amanecer, se juraron repetir la experiencia creando un club social totalmente repudiable que llevó unas siglas muy extrañas: Ku Klux Klan, que viene del griego kiklos, círculo. Esta asociación criminal tardó muy poco tiempo en convertirse en un instrumento terrorista, que pasó de los sustos al diferente a la violencia pura y dura. Y fue en otra fiesta religiosa, la Pascua de 1873, que ocurriría el episodio más lamentable, la masacre de Colfax. Esa noche algunos ciudadanos de color quisieron resistir el ataque del Klan y sus aliados de la Liga Blanca, sembrando el campo de batalla con 150 cuerpos. En la década de los 70, un jurado federal declaró que el Klan era una organización terrorista. Se tomaron un siglo para darse cuenta, pero no sirvió de nada, puesto que cientos de procesos por delitos cometidos por los encapuchados terminaron en escandalosas absoluciones, sobre todo en Carolina del Sur. Y todo comenzó con una broma de Navidad. Y al igual que la Navidad, también sus enemigos supieron reinventarse a lo largo de los siglos, pasando de la persecución de las celebraciones a otro tipo de intentos prohibicionistas. Desde la Revolución de Octubre hasta la muerte de Lenin en 1924, 25.000 eclesiásticos ortodoxos fueron aprisionados y 16.000 ejecutados. Toda celebración religiosa fue abolida y la Navidad no fue la excepción, aunque aquí veremos un poco de propaganda comunista, con Vladimir amando a los niños cual Santa Claus.
Y no era fortuito. Durante el solsticio de invierno, los rusos celebraban la fiesta de San Nicolás de Bari, el patrono de Rusia, y el santo que inspiró la figura de Papá Noel. Nacido entre los siglos III y IV después de Cristo, se sabe que donó toda su fortuna a los pobres y que tenía un especial encanto con los niños. Cuenta la leyenda que un vecino suyo, al caer en la miseria, no podía casar a sus 3 hijas, así que decidió darlas a la prostitución. Sigilosamente, Nicolás de Bari deslizó por su chimenea una barra de oro para cada una y así la salvó de su trágico destino. Para reemplazar esta tradición popular, las autoridades rojas crearon Ded Moroz, alias Padrecito Invierno. Ded Moroz era un hombre alto, delgado y con una larga barba blanca. Vivía en la selva y vestía una capa verde y azul. Cuando llegaba el invierno viajaba por Siberia en una troika, un trineo ruso que era tirado por 6 caballos mágicos. Pero bueno, el pueblo de Dostoyevsky, el pueblo de Tolstoy, el pueblo de Chekhov no le hizo mucho caso a Ded Moroz. Con la llegada de Stalin recrudeció la lucha antirreligiosa. Comenzó una dura campaña contra la Navidad y sus adornos, cortando los abetos que el pueblo seguía montando en sus templos. En esta foto de 1928 podemos ver a niños adoctrinados sosteniendo estos carteles. Padres, no nos molesten, no monten abeto ni fiesta de Navidad. Educad a los niños con la ayuda del pedagogo y no de Dios. En vez de abeto, trineo, patines y toboganes. La periodista Yulia Perelomova escribió en el año 1928 esta crónica sobre la ciudad siberiana de Irkutsk. Entre las fábricas de la ciudad se organizó una competición premiando a quienes menos días faltasen al trabajo por la antigua Navidad. El primer premio se concedió a las fábricas de Usolie y como galardón, un grupo teatral se desplazó a las instalaciones. El segundo premio fue para la fábrica Telminskaya. Obtuvieron 6 pares de esquíes, un rifle de caza y una película de cine. En 1935, en medio de la gran hambruna y el gran terror, Joseph Stalin decidió devolverle un árbol de celebración a los niños. Aquel 23 de diciembre, el diario Pravda publicó una peculiar carta de Pavel Postillev, secretario general del Comité Central del Partido Comunista Ucraniano. Allí declaraba que la fiesta soviética del abeto ya no era burguesa y que los niños tenían derecho a ella. Eso sí, con matices. El árbol se colocaba para el fin de año y no para la Navidad. A su vez, la estrella de Belén fue sustituida por la estrella comunista, roja y de 5 puntas, y se repartieron bolas de cristal con retratos de Lenin, Stalin, hoces, martillos y aviones del Ejército Rojo. En 1936 tuvo lugar la primera fiesta con abeto en el Kremlin, donde fueron invitados los pequeños con mejores notas del país. En lugar de villancicos se recitó un poema sobre el gran creador de la Constitución, el camarada Stalin, y nadie actuó de Jesús sino de copos de nieve, zorros y osos políticamente correctos. Algo similar ocurría en la Alemania nazi. Hitler buscó reemplazar la Navidad por el Julfest, una reinvención de la fiesta pagana vikinga, ¿se acuerdan? Así, el nacimiento de Cristo fue sustituido por el llamado Niño Solar, un personaje mitológico que resurgía de sus cenizas en pleno solsticio de invierno. También se enseñaba que la esvástica era un antiguo símbolo del sol y San Nicolás una burda copia cristiana del dios Odín. En cuanto a la Nochebuena, pasó a llamarse la Mondranich, o festividad de la maternidad. Había pesebres, pero muy distinto a los tradicionales. María era una madre de largos cabellos rubios, José un musculoso germano y Jesús un niño rubio de ojos celestes. No obstante, la proscripción de la Nochebuena llegaría también al otro extremo del continente, en los Estados Unidos, el país que supo capitalizar de forma masiva esta celebridad religiosa, pasando del estoico puritanismo de sus comienzos a vendernos la famosa imagen del Santa Claus de Coca-Cola como emblema de todo tipo de virtudes. También se ha visto envuelto en la cruzada antilibertad en cabeza de la ONG ultraprogresista ACLU, obviamente fondeada por George Soros. ¡Menudo Grinch! Y antes de repasarlo, no te olvides que, como regalo de Navidad para toda nuestra audiencia, hicimos caso a uno de los pedidos más votados en las encuestas, el documental más completo que encontrarás sobre la historia prohibida de Coca-Cola, que pasa por Hitler, la Unión Soviética, el Che Guevara, John Fitzgerald Kennedy, el narcotráfico a gran escala y muchísimo más. Muy recomendado este documental, que estará al final de este especial para que puedas verlo. Ahora vamos con ACLU, los chicos de Soros, o mejor dicho, los Grinch de Soros. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles fue fundada en 1920 en respuesta a las controvertidas redadas
Palmer, detenciones masivas de personas sospechosas de ser aliadas al comunismo. Así que ACLU, en origen, creada por abogados ligados al Partido Comunista de Estados Unidos y a los círculos intelectuales de izquierda, terminaría dando un giro de 180 grados en la década del 40. En resumen, ACLU traicionó a las personas que debía defender y terminó llamando al voto a favor de todos los legisladores aliados para excluir a los comunistas de los puestos de poder público. Y en consonancia, ACLU expulsó a sus miembros fundadores ligados al Partido Comunista de los puestos de dirección, entregándose a fundaciones como la Rockefeller o la Ford, pertenecientes a los magnates más ricos de la época, y en el caso de la Ford, para colmo, señalada como financista y colaboradora del régimen nazi, que condecoró directamente a su patrono Henry Ford por su trayectoria en la difusión del antisemitismo en Estados Unidos. Todos los males juntos. En 1968 empezó una nueva era de la agenda progresista y ACLU expandió sus áreas de interés al control de natalidad, la separación de la iglesia del Estado, los derechos de los homosexuales que precisamente comunistas y nazis masacraron en las décadas anteriores, pero a ACLU esto nunca le importó, el adoctrinamiento de los estudiantes, las garantías de los delincuentes presos y el supuesto interés por brindarle asistencialismo estatal y otras formas de vasallaje a los pobres de Estados Unidos. Como si faltara algo para terminar de pintar el cuadro, estos socios despechados y traicionados por Amber Heard intentaron robarse la Navidad. Sí, como el Grinch. ACLU y Amber Heard llevan adelante una iniciativa todos los años por la cual envían cartas de advertencia a los distritos escolares de todo el país del norte, amenazando con demandarlos en caso de que mencionen a la Navidad en canciones, obras de teatro, actos cívicos o lecciones de historia. Este chantaje, esta intimidación a los funcionarios escolares, que por supuesto les hacen caso porque temen un litigio con los mayordomos de Soros, se funda en una supuesta defensa de la educación laica. De hecho, funcionarios de ACLU han ido personalmente a retirar árboles de Navidad y guirnaldas de las escuelas públicas pobres del sur de California. Así que para finalizar con una sonrisa, aunque sea una sonrisa tragicómica, podemos leer algunas de estas divertidas pautas que imponen los manuales inquisitoriales de Amber Heard y sus amigos de ACLU. Los profesores no pueden decir Feliz Navidad a sus alumnos, deben llamar a las vacaciones receso escolar o vacaciones invernales en lugar de vacaciones de Navidad o holidays. Están prohibidos los símbolos religiosos, como los pesebres o el Belén, y cualquier símbolo navideño en libros, canciones o programas. Los funcionarios escolares que reconocen públicamente la Navidad deben permitir igual tiempo en sus expresiones para reconocer todas las demás fiestas religiosas del mundo, aunque no haya ningún profesante de esas fes o de esas religiones del mundo en su propia comunidad. Y finalmente queda terminantemente prohibido aludir a Santa Claus. Como ya vimos, la fiebre inquisitorial ha logrado llegar hasta nuestros días, porque lamentablemente, hasta en la actualidad, atravesamos situaciones realmente espeluznantes en el contexto de las celebraciones. El viernes pasado, un hecho extraordinariamente cruento y repudiable conmocionó al mundo entero, después de que un hombre atropellase a una multitud desprevenida en un mercadillo navideño en la ciudad alemana de Magdeburgo. El video, que recorrió rápidamente las redes y que por supuesto no podemos reproducir por respeto a las políticas de esta plataforma, exhibe un automóvil BMW negro que avanza hacia los transeúntes para luego pasar brutalmente sobre ellos a lo largo de 400 metros de horror. Apenas dar la vuelta a la esquina, el atacante fue detenido por la policía local, que apuntando sus armas dieron la orden de alto al sujeto, que terminaría boca abajo contra el pavimento. Entonces llegaron las trágicas imágenes de lo que el criminal dejó a su paso. Allí se podía ver a personas tumbadas en el suelo luego del catastrófico atropello, totalmente con un saldo de 5 muertos y más de 200 heridos, y entre los fallecidos un pequeño niño de 9 años.
trágico. El reportero alemán Lars Müller le dijo a la cadena BBC lo que encontró al llegar a la escena. Vimos sangre en el suelo. Vimos a personas sentadas unas junto a otras y envueltas en protectores dorados y plateados. Y vimos a muchos médicos intentando mantener a la gente abrigada y atendiendo sus heridas. Por todas partes habían ambulancias, policía y muchos bomberos. Mientras tanto, el canciller alemán Olaf Scholz viajó a la ciudad al día siguiente y describió el ataque como un terrible evento trágico, donde muchos alemanes resultaron heridos y murieron con brutalidad en un lugar que se supone que debía ser sitio de la alegría. Por su parte, el consejero de seguridad de la ciudad, Ronny Krug, fue más tajante, anunciando que la Navidad se acabó antes de empezar en aquella localidad. Y es que realmente hay un complot para quitarle a las personas de bien hasta aquella alegría tan efímera, pero tan cálida, del banquete con los seres queridos y el intercambio de regalos. No lo sé, dímelo tú, te leo en los comentarios. El sospechoso arrestado fue identificado como Taleb al-Abdul Mohsen, un ciudadano saudita de 50 años de edad que llegó a Alemania en 2006. Taleb nació en 1974 en Arabia Saudita, en una familia chiita de la aldea de Jofuf, en la provincia de Al-Aqsa, al este del país. Durante los años 90 comenzó a renegar de la religión musulmana con la que había crecido, llegando a ser, en sus propias palabras, amenazado de muerte por un clérigo local por haberse pronunciado públicamente contra el dogma. Taleb era un médico especialista en psiquiatría, esto realmente, si no fuera trágico, sería tragicómico, que trabajó desde marzo del 2020 en una clínica de rehabilitación para delincuentes con adicciones en Bernburg, a unos 40 kilómetros de donde ocurrió el crimen. La paradoja de todo esto es que además de ser psiquiatra, el loco dio positivo en un test de drogas tras su arresto. Según un comunicado del centro de salud en donde trabajaba desde finales de octubre de este año, había estado ausente por vacaciones y en licencia por enfermedad. Tras el ataque en el mercado navideño se multiplicaron las típicas especulaciones xenofóbicas, porque los que durante generaciones persiguieron a los judíos como una amenaza contra la cultura predominante de Europa y contra los niños cristianos, ahora lo hacen con los inmigrantes musulmanes. La fobia atávica al diferente sigue separando a las personas, algo que me permito decir que no creo que le hubiese agradado en absoluto a cierto carpintero de Galilea. Pero bueno, cuando comenzaron las investigaciones y se ahondó sobre los móviles del sujeto para llevar a cabo semejante acto, quedó claro que no era musulmán sino antimusulmán, y la cantidad de indicios que había dejado a su paso eran realmente abrumadores. En la biografía de su perfil de X puede verse como imagen de fondo un arma automática, y aún se puede leer: Alemania persigue a las mujeres solicitantes de asilo saudíes dentro y fuera de Alemania para destrozarles la vida. Alemania quiere islamizar Europa. Estas eran las ideas pintorescas del sujeto. A mediados de agosto escribió un post en árabe que fijó en la parte superior de su perfil y que traducido decía lo siguiente: el objetivo de la administración alemana ha quedado claro, a saber, la expansión del Islam en Europa. Y continuaba: se los aseguro, si Alemania quiere la guerra la tendremos. Si Alemania quiere matarnos, los masacraremos, moriremos o iremos a la cárcel con orgullo. Son palabras extremadamente radicales, un discurso terrorista que por supuesto desde esta casa rechazamos y repudiamos completamente, pero que exhibe que en el bando de los trasnochados que quieren repetir la aberración de las cruzadas en pleno siglo XXI, este muchacho está en el de los que están en contra de los islamistas, y particularmente yo denosto todo fanatismo, sea musulmán, cristiano, nacionalista, socialista o lo que fuese. Pero el caso es que Taleb se había convertido en un radical islamofóbico tras un breve interludio como activista por los derechos de los ex musulmanes. Tal era su implicación en la causa que incluso hizo una aparición en un documental de la propia BBC en el 2019. En dicha oportunidad contaba que había creado una web para ayudar a personas que buscaban asilo, sobre todo provenientes de Arabia Saudita y de la zona del Golfo Pérsico, un área donde la apostasía se castiga con cárcel o pena de muerte, lo cual, por supuesto, es atroz. Misma suerte que corrían los perseguidos por la teocracia cristiana que asoló a Europa durante más de un milenio oscuro. La cuestión es que Taleb pasó de ser un activista por los derechos de los perseguidos de la Sharia a un extremista que supuso un peligro y de hecho lo concretó contra la población alemana. Al parecer, especulaba arrasar con varios musulmanes que se ubican en las afueras de los mercados navideños para discutir o amedrentar a muchos cristianos que asisten.
Es una situación poco común en un país que tiene 50 años de convivencia pacífica con una inmensa porción de la población alemana descendiente de turcos, por ejemplo, que fueron convocados abiertamente por el gobierno durante muchos años para realizar los trabajos que los alemanes no querían realizar, y que recién aparece ahora en un clima donde está todo revuelto, donde hubo crisis por el tema de los refugiados sirios. En fin, se convirtió en una cuestión el debate público sobre el gobierno de Angela Merkel. Algunos musulmanes de las nuevas generaciones han tenido comportamientos poco cordiales, aunque la gran mayoría está integrada y vive pacíficamente con el resto de los alemanes, y algunos alemanes, que no se han desligado del todo de lo que pasó en los 30s y los 40s, han adoptado posturas radicalísimas y violentas y racistas y completamente condenables contra musulmanes y contra todos los inmigrantes. El resultado son este tipo de conflictos en los mercadillos navideños, que hasta el momento nunca habían llegado a la violencia física, pero que en este caso terminaron con el asesinato de alemanes, musulmanes y cristianos por igual por parte de un chiflado enfermo de esta retórica de la nueva guerra santa o la nueva guerra étnica que todos los políticos explotan de alguna manera. Los socialistas haciéndose los defensores de los pobres y desvalidos refugiados, que en muchos casos huyeron de países que esos mismos socialistas masacraron, como por ejemplo la Libia que Hollande bombardeó, y por otro lado los derechistas, cavernarios y mal llamados soberanistas, como Alternativa por Alemania, que hablan en contra de los inmigrantes musulmanes pacíficos y honestos, pero que terminan arrodillándose ante el Estado criminal de guerra sionista de Israel, tal como lo oyen, al igual que Le Pen, al igual que Vox en España, al igual que Meloni en Italia, al igual que Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos. Toda la, entre comillas, ultraderecha moderna es férreamente sionista. Así que todo su nacionalismo no deriva del amor a sus respectivos países, sino al Estado probeta que el Imperio Británico implantó a sangre y fuego en Palestina desde 1948. Pero bueno, volvamos al loco homicida que realizó esta masacre atroz, síntoma de la putrefacción moral de Europa. En una entrevista concedida a un medio alemán en 2019 se describió a sí mismo como el crítico del Islam más agresivo de la historia. Con los años comenzó a mostrar su apoyo justamente a AfD, Alternativa por Alemania, el partido entre comillas patriótico y con discurso firmemente anti-inmigración, que también tiene una rama juvenil, la Junge Alternative, que ha sido comparada con las juventudes hitlerianas. Considero que hay parte de exageración en este discurso, que es el mismo que señala de fascista cualquier cosa que no guste, pero también es muy cierto que las políticas identitarias de la derecha europea parten del mismo colectivismo irracional y del mismo sentimiento falso y pseudocientífico de superioridad que produjo las peores catástrofes del siglo XX. Del mismo modo que los progres actuales arrastran las mismas manias de las purgas genocidas soviéticas de antaño, solo que todos estos criminales intentan disimular su condición en la ilusión democrática, donde se supone que todos podemos disentir y convivir pacíficamente, aunque el atentado de Magdeburgo demuestra una vez más que esto no es así, que no estamos en un mundo color de rosas y que el Estado jamás te cuida. Tal era el fundamentalismo antimusulmán que había adoptado Taleb, que en agosto pasado publicó en las redes sociales un mensaje realmente perturbador. ¿Existe un camino hacia la justicia en Alemania sin volar una embajada alemana o masacrar aleatoriamente a ciudadanos alemanes? Llevo buscando un camino pacífico desde enero del 2019 y no lo he encontrado. Si alguien lo conoce, por favor, hágamelo saber. Vuelvo a expresar mis absolutas dudas periodísticas sobre este mensaje. Es un mensaje monstruoso, es un mensaje criminal, es un mensaje atroz. Pero en una era donde impera la vigilancia radicalizada, tanto policial como directamente corporativa, de este tipo de cosas, ¿cómo puede ser que no se lo haya reportado antes? ¿Cómo puede ser que las autoridades no tuvieran conocimiento? ¿Cómo puede ser que no estuvieran siguiendo a este sujeto? Todo es tan impúdico y obsceno que ya comienza incluso a oler a operación de servicios de inteligencia. El delincuente en cuestión también acusó en numerosas oportunidades a la ex canciller Angela Merkel de haber promovido la islamización de Europa con su política de fronteras abiertas, lo cual no es tal. Pero bueno, es la exageración que caracteriza a los paranoicos. Cito: como en Alemania no existe la pena de muerte, Merkel debe pasar el resto de su vida en prisión por su criminal proyecto secreto
sujeto de islamizar Europa. Pero si la pena se reimplantase, 3 puntos suspensivos. Esto lo dijo el 5 de diciembre en X, de acuerdo a un relevamiento del periódico Der Spiegel, pero posteriormente fue borrado. ¿Quién lo borró? ¿Cómo lo borraron si el sujeto se supone que está detenido e incomunicado? Más incógnitas que llenan de bruma este caso misterioso. Una semana antes del ataque se difundió una entrevista suya a través de un blog islamófobo en Estados Unidos en la que sostenía que el Estado alemán tenía una operación secreta para perseguir a los ex musulmanes sauditas en todo el mundo y hacer el trabajo sucio del príncipe bin Salman. Ahora, no sé si recuerdan el caso del pobre Jamal Khashoggi, que era un columnista del Washington Post, que tuvo la absurda idea de casarse e ir a la embajada saudita en Turquía para pedir papeles y nunca más volvió. Lo descuartizaron ahí mismo. Con lo cual, estimados amigos, realmente yo no creo que Arabia Saudita necesite subcontratar a Alemania para realizar su trabajo sucio. Lo hace ante los ojos de todos con absoluta impunidad. Sumado a esto, el curioso sujeto defendía las ideas, por ejemplo, de Elon Musk, que ha criticado al canciller alemán Olaf Scholz y recientemente ha anunciado, justamente a partir de este caso, la financiación del partido del terrorista, Alternativa por Alemania. Además, el perpetrador del mal apoyaba al activista británico de derecha Tommy Robinson y al famoso teórico conspirativo Alex Jones, que fue condenado a indemnizar con $1.500 millones en daños y perjuicios a una serie de familias por promover la narrativa falsa de que lo ocurrido en una escuela primaria y que terminó con la vida de muchísimos de sus hijos en realidad era un circo gubernamental. Las mentiras de Alex Jones le costaron carísimo, pero este tipo de razonamiento sigue circulando con fuerza. En un reportaje que recoge Der Spiegel, Taleb afirmó: "Puedo decir por experiencia que todo lo que dice Robinson, lo que dice Musk o lo que dice Jones o cualquiera que sea descrito por los principales medios de comunicación como un radical o un extremista de derecha, en realidad es la verdad". O sea, literalmente el sujeto es un extremista de derecha, fanático de las noticias falsas, enemigo jurado de todos los musulmanes del mundo, y generalizar nunca está bien, y fue contando y exponiendo y presentándose al mundo, no solo a través de redes sociales, sino a partir de numerosas entrevistas. Básicamente fue repartiendo a diestra y siniestra alertas de lo que estaba a punto de hacer. Vuelvo a preguntarme, ¿a nadie se le ocurrió investigarlo? Y no es que yo esté defendiendo que haya una policía del pensamiento o un control de las opiniones. Se supone que para eso existe la cibervigilancia masiva, independientemente de lo que uno piense al respecto. De hecho, también me sorprende que no se hayan borrado sus perfiles en redes, como generalmente las plataformas suelen hacer con quienes cometen tiroteos o atropellos masivos o este tipo de calamidades. Así que todo esto es raro, rarísimo. Como si no fuera suficiente, Taleb es un defensor acérrimo del gobierno de Benjamín Netanyahu. Vivía compartiendo contenido pro-israelí y se manifestó varias veces en apoyo de las injusticias siderales perpetradas contra los palestinos, que valieron que de hecho Netanyahu sea un criminal de guerra buscado por la Corte Penal Internacional. Pero lo que finalmente nos asombró más, y seguramente te asombrará a ti, es que se confirmó que el Estado alemán sabía del peligro que suponía este sujeto incluso hace 10 años. En 2013, Taleb ya había amenazado con cometer un acto terrorista, según el Ministerio del Interior de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. En aquella ocasión, amenazó a la Asociación Médica con acciones que atraerían el estupor mundial si no reconocían la acreditación y formación de su carrera, refiriéndose además, como parte de la amenaza, a un reciente atentado en la maratón de Boston. Tras ello, los investigadores registraron su domicilio, lo requisaron, lo allanaron, comprobaron sus dispositivos electrónicos y aseguraron no haber encontrado pruebas de preparativas de un ataque. No obstante, Taleb fue condenado a pagar una multa de 900 euros por perturbar la paz pública mediante amenazas delictivas. Y aquí yo, que soy un defensor de la libre inmigración, incluso yo estaría de acuerdo con que este muchacho lo inviten amablemente a retirarse, porque lo que hizo fue cometer un delito. Pero esa condena no fue un impedimento para que en 2016 le otorgasen el asilo definitivo. Aquel mismo 2013 entró en conflicto con el Consejo Central de Ex Musulmanes y la Organización Secular de Refugiados. Según explicó la presidenta Mina Hadi, desde entonces Taleb ha estado aterrorizando a la organización y recién el año pasado decidieron emprender acciones legales por calumnias. Y no fue hasta que se celebró el
juicio que los demandantes descubrieron a un hombre errático y perturbador. Cuando se dictó la sentencia en primera instancia, una multa de 250.000 euros o 6 meses de cárcel, el saudita explotó y tuvo que ser conducido fuera del edificio por la seguridad. Ninguno de los denunciantes estaba presente, pero el juzgado informó del incidente a los abogados para que tomasen precauciones en su vivienda. Aquello desencadenó en un potencial disparador a finales de octubre de este año, cuando finalmente se dictó una tremenda condena en su contra. Esto lo llevó a pronunciar un discurso airado ante el tribunal. Enfurecido, Taleb dijo que las autoridades alemanas se arrepentirían de lo que hicieron y, señalando al juez con el dedo, gritó que él estaba defendiendo a Alemania. La policía lo redujo y lo calmó, y los presentes concordaron que claramente se trataba de un hombre con deterioro mental. El martes pasado debía comparecer ante otra audiencia en Berlín. El motivo de la citación fue que el propio Taleb acudió en febrero a la comisaría de policía de Berlín-Tempelhof para presentar una denuncia. Al parecer no quedó contento con el comportamiento de los agentes, por lo que hizo una llamada de urgencia a los bomberos para pedirles asesoramiento legal. ¡A los bomberos! Esto se consideró un mal uso de un número de emergencia y se le impuso otra multa. No obstante, a pesar de la citación, nunca se presentó a pagarla. Como si todo ello no fuera indicio suficiente de que el muchacho andaba en cosas raras, una fuente cercana al gobierno saudita declaró que sus autoridades ya habían enviado 4 notificaciones oficiales conocidas como notas verbales de alerta al gobierno alemán. En dichas notas se les advertía sobre lo que consideraban opiniones muy extremas y que no obstante fueron completamente ignoradas. Tras ser llevado a un juez el pasado sábado, Taleb al-Abdul Mohsen permanece bajo custodia a la espera de un juicio. Por ahora está acusado de 5 cargos de asesinato y cientos de cargos por lesiones corporales peligrosas. Hasta entonces, lo único que ha dejado la tragedia, además de las pobres víctimas, es un control más estricto sobre la población alemana. Jochen Kopelke, presidente del sindicato de policía, sostuvo que hay que reforzar dramáticamente la seguridad y la vigilancia en el país. Y la violencia religiosa en fechas navideñas también ha dado que hablar en Oriente Próximo. Léase en las tierras bíblicas. Las autoridades cristianas palestinas suspendieron los festejos navideños, al igual que el año pasado, a causa del genocidio que están cometiendo las fuerzas de ocupación sionistas. Después de 180.000 muertes, 180.000, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? 90% de ellas mujeres y niños. El portavoz eclesiástico de los palestinos hizo un llamamiento a las iglesias cristianas de todo el mundo que recuerden en sus plegarias a los niños y mujeres martirizados, asesinados, heridos, desplazados y desaparecidos, y a aquellos a quienes la maquinaria de guerra israelí les ha negado la alegría navideña. Les recomiendo muchísimo este programa en el cual entrevisté a la activista cristiana Mamela Fiallo-Flor, que también es periodista, sobre el horror de la persecución a los cristianos por parte del Estado de Israel. Muy recomendado. Entre las múltiples medidas restrictivas que impone en Gaza, el régimen de Netanyahu ha limitado el movimiento de los cristianos durante las temporadas navideñas. Kamel Ayad, director de Relaciones Públicas de la Iglesia Ortodoxa Griega en Gaza, nos explicó que el gobierno israelí otorga cupos limitados para que los cristianos viajen a la ciudad cisjordana de Belén desde Gaza, porque recuerden que Palestina ha sido reducida a 2 campos de concentración a cielo abierto inconexos entre sí: Gaza, hoy arrasada, y Cisjordania por arrasarse, aunque también está constantemente invadida. De hecho, le van sacando territorio más y más con el perverso negocio de las demoliciones de propiedad privada palestina, del cual participan el yerno de Trump, el actual secretario de Estado demócrata Antony Blinken, a título personal y familiar como empresario, y Roman Abramovich, testaferro de Putin. Les recomiendo mucho este video al respecto, el negocio perverso de las demoliciones. Es nuestro derecho como cristianos presenciar las celebraciones navideñas en el lugar de nacimiento de Cristo. Es una crueldad indescriptible lo que nos están haciendo, dijo Ayad en una entrevista ante la negativa de otorgar tan solo un cupo para que los cristianos gazatíes visiten la ciudad santa. La semana pasada, un fanático israelí vandalizó la entrada de un pueblo cristiano palestino en Galilea, pocos días antes de las vacaciones navideñas. Según el sitio web de Jams Radio, el hombre profanó el viernes la estatua de la Virgen María al ingreso de la aldea de Fasouta, dañando su cubierta de vidrio y otras decoraciones aledañas. El sospechoso, que fue descrito como un fanático judío religioso por los lugareños, fue capturado por un joven de Fasouta y entregado a la policía israelí en la ciudad de Maalot Tarsija, y lo soltaron en menos de 2 horas. Días atrás, unos colonos israelíes prendieron fuego a la mezquita Bir
al-Walidain en la provincia de Salfit, en la Cisjordania ocupada, no sin antes pintar con aerosol consignas racistas e islamófobas llamando al exterminio de los palestinos. Otra vez volvemos a ver el odio radical, el odio extremista. Debemos frenar esto con educación y con firmeza. No puede seguirse tolerando este tipo de crímenes en el mundo. Hay que organizarse para boicotear a los criminales sionistas sistemáticamente. Los residentes lograron apagar el incendio y el gobernador de Salfit, Abdullah Meil, condenó el siniestro responsabilizando directamente a Netanyahu. Si bien estas noticias apenas trascienden en la prensa occidental, otro episodio se está dando ahora mismo en Reino Unido, donde se multiplican las protestas en rechazo al genocidio en Palestina. El caso sucedió en Belfast, Irlanda, después de que algunos manifestantes vandalizasen la decoración navideña del centro de la ciudad en Joy Century, patrocinadas por Coca-Cola. Y vuelvo a recomendarles mi documental sobre la turbia historia de Coca-Cola y su utilización de la Navidad, entre muchas otras cosas. Encabezó las protestas la Saire de Arg, un grupo activista republicano irlandés que se atribuyó la responsabilidad del incidente y, según dijo, fue para destacar el papel de Coca-Cola y otras corporaciones en el genocidio en curso en Palestina. Carteles colocados a lo largo de la entrada rezaban: boicota Coca-Cola, Palestina libre y no hay Navidad en Palestina. En un comunicado en las redes sociales, el grupo agregó: Coca-Cola patrocina la invasión sionista con múltiples plantas embotelladoras en Palestina ocupada con trabajo esclavo o directamente ubicadas en asentamientos ilegales como Atarot, el parque industrial más grande de Jerusalén, en tierra ilegalmente usurpada por los sionistas a Cisjordania. En Bristol se alzaron pancartas con la pregunta: ¿Jesús no era acaso un palestino? Verdad histórica. De hecho, es el nombre romano de la provincia, poblada remotamente no solo por judíos. Pero más allá del debate histórico, sentenciaron los organizadores: una cosa es segura, si Jesús naciese ahora, seguramente sería un palestino. Y claro que no sería uno de los soldados que lo fusilan. Estaremos de acuerdo en ello, ¿verdad? Hoy Belén se encuentra rodeada por un muro de apartheid y los 3 reyes magos quedan varados fuera, ya que no se les permite pasar el puesto de control. Los olivos palestinos, símbolo universal de la paz, han sido arrancados de la tierra y el establo donde nacería Jesús está siendo demolido por excavadoras de compañías israelíes que pertenecen a los Blinken, los Kushner y los Abramovich. Por último, mientras José tiene los ojos vendados y está esposado, María yace bajo la mira de un francotirador y arriba de la santa pareja se encuentra la conocida cicatriz de Belén, obra del artista de Bristol, Pansky. La consigna del portavoz de Bristol Palestine Alliance era la siguiente: mientras muchos estarán pasando tiempo con sus seres queridos en nuestros cálidos hogares, disfrutando de vuestras vacaciones navideñas, Palestina, tierra que los cristianos creen que es el lugar del nacimiento de Cristo, está siendo bombardeada y aniquilada en este mismo instante. Y del otro lado del Atlántico, penurias similares a los prisioneros y hacinados de Gaza enfrentan los 2000 presos políticos de la dictadura venezolana, y los de la nicaragüense, y los de la cubana, y los del régimen de Luis Arce en Bolivia, enfrentado con su padrino y tutor político, el PD Evo Morales, a quien pronto dedicaremos un documental. Y por supuesto, tantos presos inocentes en cárceles estadounidenses. Y los que no, porque hay algunos que no son inocentes y uno de ellos es John Diddy Combs, gran figura estelar del 2024, este depredador, este Jeffrey de la industria musical, íntimo amigo de Kamala Harris y amigo también de Donald Trump, que pasará sus primeras navidades en el centro de detención metropolitano de Brooklyn. A diferencia del resto, Diddy espera el 25 de diciembre entre juegos de cartas y partidos de básquetbol, solo que por temor a un posible asesinato, porque sí, cree que lo van a matar en Navidad, ha sido ingresado a la unidad de vivienda especial, una área de aislamiento que se asemeja a una especie de suite privada porque tiene una televisión propia incluida. Desde que fue arrestado, el productor de Bad Boy Records ha desmejorado notablemente. Aquello se debe no solo al juicio que le espera en mayo del año entrante, sino a las amenazas internas dentro de la propia prisión, donde Combs teme ser envenenado. No obstante, como si faltara más, Diddy podría degustar un menú de lujo esta Nochebuena, incluyendo diversos platillos y una mesa dulce: gallina de cornuales al horno, macarrones con queso, salsa de arándanos, panecillos y un postre. Los privilegios del mafioso continúan. Y con todo esto culmina nuestro reporte navideño para desearle a la gente de bien, a la gente honrada, a la gente honesta, a los privados del mundo, una feliz Nochebuena junto a sus seres queridos y una feliz Navidad. Y los invitamos a compartir este video en todas sus redes y grupos, y si lo desean, a realizarnos un obsequio aportándonos en patreon.com/Nicolás Moraz.
desde tan solo $3 mensuales, pueden contribuir con el periodismo libre. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.